Biblias, capítulo 5, dice así, versículos 7 al 14, una vez más. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por el tiempo juntos que podemos tener como iglesia para honrarte a ti. Obra para que no olvidemos el propósito de venir a este lugar, de juntarnos como iglesia, para que nuestro corazón no se desvíe tras otros intereses y otros pensamientos, sino que puedan estar centrados en la persona de Cristo. No olvidemos su gran obra en la cruz por nosotros para que siempre permanezcamos agradecidos y motivados a rendirte adoración con todo nuestro corazón. No solo con los cánticos, sino ahora, Padre, postrarnos ante tu palabra y rendirte adoración al oír tu voz, con sinceridad, con el deseo de ser enseñados por el Espíritu Santo, tratando con nuestros corazones, aprendiendo de tu sabiduría, para que podamos vivir de tal manera que tú seas exaltado a través de nuestro diario vivir, en el día a día. Podamos reflejar con nuestro comportamiento el Evangelio de Cristo. Por eso, Padre, usa estas verdades tan prácticas en el libro de Proverbios para enseñarnos cómo vivir el Evangelio en nuestro hogar. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos viendo en este capítulo, ¿sí? Capítulo 5 de Proverbios, un padre preocupado por educar a su hijo o a sus hijos. Ahí después utilizan el 7 un plural, ¿sí? Primero empieza con un singular y después habla un plural ahí acerca de los hijos, ¿sí? Preocupado por educar a sus hijos para que tengan una vida sexual sana, basada en los principios de la palabra de Dios. Eso es una vida sexual sana, una vida sexual basada en los principios de la palabra de Dios. Esto también tiene que ver, ¿sí? Este aspecto de la vida, este aspecto de nuestras vidas, tiene que ver con la sabiduría que viene de Dios. O sea, saber cómo honrar al Señor con nuestra sexualidad, con nuestra vida sexual, tiene que ver con la sabiduría. Está en el libro de Proverbios, el libro de cómo ser sabios, el principio de la sabiduría que viene de Dios. Nosotros vivimos en una cultura donde la sexualidad es concebida meramente como un instinto animal. Así lo presenta la psicología, así lo concibió Freud. Por eso es que hay que estar tan atentos a este tipo de enseñanza que ha sido asimilada tanto por los creyentes en el siglo pasado. Así lo concibió Freud, como un instinto animal. Y todo su estudio del comportamiento del ser humano se basa en eso, en tomar esos instintos, esos deseos, como que basa todo ahí. Todo el comportamiento está allí, en saciar esos deseos para poder ser felices. Básicamente se trata de eso y hay que tener mucho cuidado. Bueno, vivimos en una cultura así. Ve el deseo sexual o la sexualidad como simplemente un instinto animal, un simple reflejo involuntario. Eso significa un instinto animal. O sea, algo que hay que satisfacer para no sentirnos frustrados y ser felices. Bueno, eso hacen los animales, hermanos. Eso hacen los animales. Los animales tienen relaciones sexuales en cualquier lugar, no importa en dónde estén. Ese es el instinto. Nosotros no tenemos un instinto. Tenemos un don de parte de Dios que tenemos que ser sabios cómo administrar. Eso es lo que nos diferencia de los animales y por eso es que no somos animales los seres humanos. Esa tendencia hoy en día de humanizar a los perros, ¿sí? No, es como mi hijo. No, no es tu hijo. ¿Cómo vas a decir que un perro es tu hijo? Es una locura eso. Eso se llama la idolatría por las criaturas antes que al Creador. Y es una gran locura. Tengan cuidado con toda esta tendencia porque lo que hace es bajar al ser humano al nivel de un animal, cuando el ser humano conlleva la imagen del Creador.
no somos animales. El único ser, la única criatura que Dios ha creado en este mundo, a su imagen y semejanza, somos los seres humanos, y hay una gloria en eso. Por eso es que es terrible ese pensamiento de la idolatría por los perros hoy en día, de hacerlos humanos. Son como mis hijos. No, no son. De ninguna manera no lo son. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y se llega hasta este punto de ver todas las cualidades y virtudes con las que Dios creó al ser humano como si fueran instintos animales. Y así se comporta el ser humano hoy, con la sexualidad, como si fuera un instinto que no puede ser refrenado y no puede ser detenido, y cuando me surge, me surge. Bueno, así se comporta el ser humano hoy y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso los principios bíblicos son muy útiles en este aspecto, ¿sí? La sexualidad no trae la felicidad al ser humano, ¿sí? No es el fin supremo del ser humano, a eso me refiero, ¿sí? Con esa expresión. Ahora, la Biblia ve, queridos hermanos, la sexualidad como un don del cielo que debemos administrar con sabiduría para la gloria de Dios. Así presenta este aspecto de la vida la Biblia, como un don de parte de Dios que nosotros debemos administrar con sabiduría para su gloria. Ese aspecto en la vida matrimonial debe ser administrado para la gloria de Dios. Esto lo enseña claramente el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Ahora, nosotros ya hemos considerado en este capítulo el engaño de la seducción, versículo 3 al 6, y estamos nosotros viendo el segundo punto que nos invita a separar este capítulo, que es la prudencia como una gran virtud. El hecho que el Padre le dice que para tener una sexualidad sana, conforme a los principios bíblicos, él debe cultivar y madurar la virtud de la prudencia, la virtud de ser prudente, esos versículos 7 al 14, ¿sí? ¿Qué es la prudencia? Bueno, sencillamente es la cualidad del carácter de una persona que consiste en ver anticipadamente los peligros y actuar en consecuencia. Una persona prudente examina una situación, piensa sus palabras, medita sus decisiones para ver cuáles son las consecuencias que todo esto puede traer a mi vida y a quienes me rodean. Bueno, si esto va a traer una consecuencia negativa, una mala consecuencia a mi vida y a los demás, bueno, me escondo. Soy precavido, no tomo esa decisión, no digo eso que estoy pensando, no actúo de esa manera porque entonces eso va a traer consecuencias malas para mi vida. Bueno, eso es ser prudente, eso es ser prudente. Mirar anticipadamente una situación, mirar las consecuencias que puede traer y actuar en consecuencia. Eso es prudencia. Por eso, en el verso 8, el Padre le dice, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. Sé prudente. Eso en palabras así más simples le está diciendo, sé prudente. No tomes riesgos. No pienses que a vos no te va a pasar como a otros. No pienses que no vas a ser tentado como otros hombres. No pienses que no, estoy en la puerta de la casa de ella y no me va a pasar nada, yo sé controlarme, esto es una amistad nada más, esto es un cuchicheo entre amigos nada más. No pienses eso, de ninguna manera pienses de esa manera. No entables lazo con esa persona que no debes tener una relación amorosa, sentimental o sexual, lo que sea, ni siquiera de amistad. Sé prudente, es el mandato del Padre allí. La imprudencia, queridos hermanos, es lo contrario, obviamente, a la prudencia. Es la necedad de proseguir adelante con una conducta que inevitablemente traerá malas consecuencias, ¿no? Y pensar que a uno no le sucederá nada malo. A mí no. Eso es ser imprudente. No, a otros sí, otros son más jóvenes, otros no tienen mi experiencia, otros no saben lo que yo sé de la Biblia, otros no tienen mis años en el Señor. No, de ninguna manera. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Sé prudente y adopta medidas extremas para evitar las malas consecuencias. Esto es lo que el Padre le está diciendo al Hijo en este capítulo. Sé prudente y adopta las medidas extremas para evitar malas consecuencias. Nunca, queridos hermanos, nunca, cuando se trata justamente acerca de evitar las consecuencias de los pecados, nunca vamos a ser extremistas. Nunca vamos a ser extremistas. Siempre es mejor, voy a usar una expresión popular, ¿sí? La entienden aquí. Siempre mejor es pecar de extremista que de ser liberal en estos asuntos del pecado. Estoy usando la expresión común, como diciendo en realidad, va a convenir que uno realmente se ponga extremo con el pecado
y no ser liberal. ¿Sí? Entienden la expresión, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias de la imprudencia? ¿Qué es lo que el Padre le está tratando de enseñar para que él no sufra estas consecuencias de una vida sexual insana, ¿no? De la imprudencia sexual? ¿Cuáles son las consecuencias? En versículo 9, nosotros ya dijimos la semana pasada con la ayuda del Señor, es la pérdida del honor. Dice, sé prudente porque si no lo sos, vas a perder tu honor. Y ya nosotros notamos ahí que hablaba del honor acerca de porque se nota que es un joven soltero, acerca de llegar al casamiento virgen. Ese es el honor. El honor que muestra el texto allí acerca de, la Biblia, perdón, muestra el hecho de que es una gran virtud llegar al matrimonio en esa situación. Porque sencillamente muestra que es una persona que se sabe controlar, que tiene dominio propio. Cuando hablamos de una persona con dominio propio, hablamos de una persona madura, una persona que no actúa como un niño. Los niños, no sé, por su inmadurez no se controlan, pero un adulto tiene que saber controlar ya. Entonces habla muy bien de vos, querido hijo, si vos llegás al matrimonio de esta manera. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis aquí para que sepamos en qué contexto vivimos, ¿sí? Yo estoy enseñando lo que el texto lo que el Padre está enseñando al Hijo aquí, ¿sí? Vamos a encontrarnos con un montón de personas en la Iglesia de Cristo hoy en día que vienen a Cristo. Obviamente ya incluso vienen conviviendo, no estando casados. Y eso es estar en pecado delante de Dios, es tener una relación pecaminosa delante de Dios, ¿sí? Pero hay gracia de Cristo para perdonar y para que esas personas ordenen su vida. Hay un montón de jóvenes, en verdad, que van a venir a nuestra iglesia ya con relaciones sexuales matrimoniales, o sea, prematrimoniales, o sea, habiendo estado en esa situación. Y nosotros no debemos pensar, bueno, ya está, se da así, es común. Es pecado delante de Dios, ¿sí? Pero hay gracia de Dios para el perdón y para que ordenen su vida. Y pueden esas personas ordenar sus familias, sus matrimonios, pensar en formar una familia donde Dios va a dar su gracia y los van a bendecir, van a ser grandemente usados, ¿sí? Eso queremos dejar en claro. Pero no queremos nosotros ser descuidados con lo que el texto está diciendo. El texto expresa esta verdad de esta manera y la debemos enseñar así. Siempre hay gracia, pero el Padre está siendo claro con el Hijo. Que haya gracia de Dios no te da a vos permiso para ser imprudente con estos asuntos. ¿Sí? La pérdida del honor, un gran honor. La Biblia lo presenta así. ¿Sí? La Biblia lo presenta así. Y también la consecuencia de la exposición a la violencia. Versículo 9, cuando nosotros leímos allí que el Padre le dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, hablando de caer en una conducta violenta. Y ya hablamos nosotros de que la imprudencia sexual, una vida sexual libertina, mayormente está relacionada con una conducta violenta, lleva a la persona a volverse violenta, ¿sí? Eso mayormente pasa. Puede haber excepciones, pero mayormente hay una relación entre la violencia y las desviaciones sexuales o el libertinaje. Y ahora vamos a ver nosotros en esta tarde, con la ayuda del Señor, que hay otra consecuencia de la cual el Padre le advierte a su Hijo para que él sea prudente, y es la pérdida económica. Versículo 10 dice así: no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Bueno, habla allí justamente del dinero que él gana como fruto de su trabajo. A eso se refiere tu fuerza y tus trabajos. Habla del dinero que él recibe, obviamente, como consecuencia de haber trabajado, haberse esforzado por esto, y dice, no sea que tu economía venga a perderse justamente por causa de una vida sexual desenfrenada o libertina. Y este es un aspecto, queridos hermanos, que apunta particularmente a un hábito masculino. A un hábito masculino. Mayormente esto está relacionado con los varones. Por eso le habla de esto al Hijo. Está relacionado más con los varones, y ahora que lo explicamos vamos a entender un poco mejor, creo yo. La mujer seduce equivocadamente, ¿no?, por medio de la sensualidad. Eso no hace falta que yo haga acá un estudio para que nosotros sepamos que sucede así. En el mundo sucede así. La mujer, para hacer que el varón caiga en este tipo de pecados, lo seduce justamente con la sensualidad. O sea, la exposición de su cuerpo y también el uso de sus palabras, como después lo habla en capítulo 6. Equivocadamente, ¿no? Equivocadamente. Trata de conquistar al hombre de esa manera. Pero el hombre
pero el hombre seduce, y también es equivocadamente, por medio de los bienes materiales. Está dispuesto a dar todo lo que tiene para saciar sus deseos. Y está visto así en la práctica, en cualquier estudio empírico en la sociedad, vamos a notar esto, que los varones, los hombres están dispuestos a sacar el dinero que tengan para poder justamente comprar a una mujer. En cualquier sentido que usted lo quiera pensar, de esa manera está dado de esta forma. Es algo más relacionado con los varones y el padre lo sabía. El padre sabía de esta tendencia de los hombres, de estar dispuesto a sacar todo de su dinero, quedarse en bancarrota con tal de conseguir el amor de una mujer. Bueno, eso sucede muy a menudo. En los casos de adulterio, el adúltero suele gastar grandes sumas de dinero para hacer un regalo a la mujer que no es su esposa. Esto es muy común, incluso suele suceder en el ambiente cinematográfico donde grafican estas escenas y se nota que a escondidas el hombre agarra y gasta grandes sumas de dinero para darle un regalo a su amante que no le da a su esposa. Esto es una cuestión del pecado que lo lleva al hombre a hacer llevar este tipo de conducta, por lo cual no es raro ver que estos hombres realmente lleguen a quedar en bancarrota, lleguen a tener grandes pérdidas económicas. El hombre se siente poderoso, ¿sí?, con su dinero y piensa que al pagar grandes sumas tiene ciertos derechos sobre la otra persona. Esto es así. Ustedes que son mujeres, de ser algo extraño quizás, pero el hombre piensa así. Los hombres pensamos así, tenemos esa tendencia a pensar por causa del pecado. Lo podemos ver en los hogares, cuando surge alguna discusión, el reclamo del hombre pasa ¿por dónde? Por lo económico. Yo soy el que traigo el dinero. ¿No es ese el reclamo del hombre cuando está enojado en su casa? Yo soy el que pasa por ahí. Piensa que tiene derechos sobre la vida de otros porque eres el que gana y trae. Ese es el problema aquí. Ese es el problema que está relacionado con este asunto que el padre le está diciendo aquí. Tened cuidado, porque una vez que vos seas seducido a este tipo de conductas, vas a tener una gran pérdida económica. No quiero que te pase eso. No quiero que te empobrezcas a causa de esto. Hay una relación, queridos hermanos, entre la sexualidad insana y el dinero. Así como hay una relación entre la sexualidad insana y la violencia, también hay una relación entre la sexualidad insana y el dinero. Por eso el padre advierte de las pérdidas económicas del adulterio, ya que la mujer adúltera se aprovecha de esta debilidad del hombre. Y parte de eso es lo que quiere decir allí. Hay ejemplos en la Escritura acerca de esto, ¿no? Es muy probable que la opresión económica a la que Salomón sometió al pueblo, subiendo los impuestos, haya tenido su causa en sus esposas y concubinas que desviaron su corazón de Dios. ¿Se acuerdan cuando subió su hijo Roboam al trono, cuando sucediéndolo a Salomón? ¿Se acuerdan qué le dijo el pueblo? Estamos cansados de tu papá, nos tenía ya cansados, subió los impuestos enormemente. No podíamos pagarlo más, ya no sabíamos cómo pagar los impuestos. ¿Cómo un hombre que había sido el hombre más sabio en su tiempo y que realmente había hecho prosperar la nación, se llamó la época de oro, el reino de Salomón? No hubo más una época así. Y el relato del libro de los Reyes dice que en realidad cada uno en Israel, cada uno tenía su vivienda y tenía su cosecha, y dice cada uno estaba debajo de su vid, de su higuera, como diciendo la prosperidad que cada familia en Israel tenía era asombroso. Pero cuando termina el reino de Salomón, dice, nosotros no aguantamos más, no podemos más pagar estos impuestos. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué pasó en Salomón, que siendo riquísimo, después tuvo que subir los impuestos para justamente sostener un estado que era insostenible ya? Bueno, no es raro pensar que tener 1000 mujeres que alimentar y sostener lo llevó a la bancarrota. Y él dijo, ¿de dónde saco? Bueno, cobramos más impuestos. Tremendo, ¿no? ¿A dónde había llegado Salomón cuando se apartó de Dios? Cuando se apartó de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de la imprudencia sexual? No solamente la pérdida económica, sino el texto habla de una insensibilidad moral. Versículo 11 dice así de esta manera, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la congregación y en la sociedad. Interesante, ¿no? Insensibilidad moral. Algunos atribuyen la expresión
de ese versículo 11, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, a las enfermedades venéreas, ¿sí?, que vienen como consecuencia de una sexualidad insana y que han llevado a la muerte a algunos hombres, ¿sí?, y algunas mujeres también, sin duda alguna. Pero algunos piensan que se refiere a eso el texto. Pero pienso, en verdad, que la palabra al final, cuando dice y gimas al final, esa expresión creo que le da significado a lo que está diciendo allí y puede referirse más bien al final de la vida. Cuando llegues al final de tu vida y ya gimas porque estás por morir, te consuma tu carne y tu cuerpo, ya estás partiendo de este mundo, creo que se está refiriendo más bien a eso. En ese momento, cuando llegues allí, experimentarás un gran remordimiento por haber desoído el consejo. O sea, va a ser un remordimiento tardío lo que va a experimentar. Vas a caer en tal insensibilidad moral, no vas a ser sensible al bien y al mal cuando entres en este tipo de pecados, que recién vas a darte cuenta del mal que hiciste cuando llegue el fin de tu vida. ¡Wow! ¿Qué hice con mi vida? Y gimas al final. Esa es la expresión, creo que en verdad, el significado de esta expresión aquí. Llegue a darse cuenta cuando su vida ya se está apagando de todo el mal y todo el error en el que él ha caído. Queridos hermanos, ceder a los deseos más bajos del corazón trae como consecuencia una conciencia cauterizada. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Es como cuando tenemos una herida y para justamente evitar que nos produzca más dolor, se cauteriza. ¿Sí? Además, para evitar que siga sangrando. Se cauteriza. ¿Qué es cauterizar? Es simplemente quemar los nervios ahí para que justamente no se produzca además una infección y todo lo demás. Bueno, eso es cauterizar. Es anular el sistema nervioso, perdón, ahí está. Anular el sistema nervioso. No se pueda sentir más nada. Una conciencia cauterizada significa que en realidad yo ya no soy sensible al pecado. Ya no me interesa si esto está bien o mal. Lo hago. Simplemente así. Eso es una conciencia cauterizada. Y caer en los deseos más bajos del corazón trae como consecuencia eso. Una conciencia que no se perturba ante actos malvados, dejando de sentir culpa, vergüenza y dolor. Y créame que es así. Relacionado con los pecados sexuales es así. Cuando uno está habituado a este tipo de pecados, sea como sea en manera personal o ya sea en manera virtual, lo que sucede con esto es que llega un momento que la conciencia se cauteriza. Y aunque la persona sabe que eso está mal, en realidad no siente dolor, siente placer por cometer este tipo de pecados. Y sabe que también no siente vergüenza tampoco. Llega al punto de no sentir vergüenza y no sentir dolor. Eso es insensibilidad moral, es la consecuencia que viene de este tipo de conductas. Por eso el Padre le dice que vas a llegar recién al final de tu vida y vas a decir, wow, cómo aborrecí el consejo, ahora me doy cuenta de esa insensibilidad que tuve cuando me decían no hagas esto, tené cuidado, en verdad estás yendo en un camino y yo no escuchaba, a mí no me importaba y menosprecié la reprensión como diciendo no, pero a mí me va todo bien, la verdad que estoy disfrutando de la vida bárbaro. Cerrar completamente el corazón a toda instrucción sana y caer repentinamente de forma pública en todo tipo de prácticas pecaminosas. Noten lo que dice justo ahí, dice no oí la voz, versículo 13, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. El versículo 14 es tremendo, casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. ¿Qué está diciendo? Él ya no tenía problemas, ninguna vergüenza de exhibir sus pecados. Se comportaba de manera libertina a los ojos de todos, tanto en la ciudad como en medio de la congregación. Y yo soy así. Yo soy así, si me quieren aceptar, bueno, acéptenme. Esa es la idea. Perdió toda sensibilidad al punto de jactarse de sus pecados. Este es uno de los problemas más serios al que llega un ser humano, o un creyente, mejor dicho también, cuando en realidad ha perdido toda sensibilidad. Se jacta de sus pecados. Se jacta de vivir de esa manera. Bueno, dice, no hagas esto, porque en realidad va a llegar el momento cuando sea el fin de tu vida, sea tarde, vas a mirar para atrás y decir, wow, qué terrible que fue lo que hizo, un remordimiento tardío. Por eso, cuán importante es cultivar la virtud de la prudencia, prestando atención a las consecuencias de nuestras decisiones, actos y palabras. Nunca pensemos, a mí no me pasará. Porque ese es el preciso momento en que abrimos la puerta a pecados que pueden traernos serias consecuencias en nuestras vidas. Ahora, los padres tienen una doble tarea en este aspecto, ¿sí? Deben advertir sobre las consecuencias de una sexualidad insana. Sean serios, papás. Sean serios con todo este asunto con sus hijos.
Algunos de ustedes, mejor dicho, varios aquí en la iglesia tienen hijos pequeños todavía, ¿sí? La enseñanza sexual va de a poco, ¿sí? En la medida de lo que ellos pueden entender, ¿sí? Pero cuando llegue el tiempo de la adolescencia, no duden en ser serios con lo que la Biblia habla acerca de este tipo de relaciones. Es más, una de las cosas que no he prestado atención, pero que tengo que prestar atención a partir de ahora es hablar seriamente sobre a qué nos referimos con reunión de matrimonios y parejas. Nos referimos a personas adultas, porque no va a ser extraño que lleguen a nuestra iglesia novios jovencitos, de 12, 13, 14, 15 años. Nosotros no vamos a tomar en serio una relación así, de ninguna manera. O sea, no es que lo estamos invitando a ese tipo de novios a nuestra reunión de matrimonios y parejas. Estamos hablando de personas adultas. Porque no es sensato que los jóvenes a esa edad tengan relaciones, tengan una relación de noviazgo, ¿sí? De noviazgo, ni siquiera para conocer, no, nos estamos conociendo, pero estamos pensando algo serio a futuro. Bueno, entonces no estén de novios, no estén de pareja, no estén de amigobios. Oh, qué antiguo eso, ¿no? Ya no se usa más. Deben ser serios con estas cuestiones y por eso ustedes padres deben ser serios en decirles a sus hijos por qué les dicen que esto no y aquello no, porque hay serias consecuencias con esto. Yo estoy tratando de cuidarte y evitarte serias consecuencias con estos asuntos. Ya vamos a hablar un poquito más sobre algunas cosas que son necesarias que los padres le digan a los hijos en capítulos 6 y 7 y hasta dónde los padres pueden involucrarse en las relaciones de noviazgo de sus hijos. ¿Hasta dónde pueden hacer eso? ¿Hasta dónde deben hacer incluso eso? Sí, vamos a hablar un poco más acerca de eso. Pero también deben cultivar en los hijos la virtud de un carácter prudente, especialmente en lo relacionado a la sexualidad. No solamente deben advertir, pero también trabajen, papás, en cultivar. Hagan un trabajo tanto en lo negativo como en lo positivo. En el sentido negativo de no, esto no, pero vamos a cultivar y trabajar. Pero eso no es solo hablar. Es establecer rutinas en la vida de hogar, que le enseñen a los hijos a ser prudentes, ¿sí? Que cultiven en ellos el carácter de la prudencia. En realidad todo lo que se refiere a los hijos, hay que cultivar hábitos en el día a día en el hogar para que ellos lo vayan adquiriendo, no solo porque lo oyen, sino porque en casa hay este tipo de comportamiento a raíz de la prudencia. Entonces, ustedes con sus hijos, cuando se sientan a escuchar algo, a ver algo en la tele, que se ve en la internet, ustedes mismos dicen, esto no lo vemos en casa, esto no lo escuchamos, somos prudentes. Entonces, por medio de hábitos en el hogar, los hijos van aprendiendo, incluso en el trato mismo los unos con los otros. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? El hecho de que los hijos se metan, por ejemplo, en el cuarto de los padres, ¿sí? Un tema muy particular. Pero en el cuarto de los padres es un lugar de los padres, es un lugar íntimo, están las cosas personales de los padres. Los hijos deberían tener cuidado cómo pasan al cuarto de los padres, el cuarto matrimonial, donde ellos llevan su vida entre los dos juntos. ¿Sí? Estoy tratando de ser bastante delicado con este asunto, pero deberían enseñarle eso a los hijos. Hay lugares, hijos, donde no se pasa. Hay cajones en nuestra pieza que no se abren. Y no porque haya cosas horribles, es porque son cosas personales de papá y de mamá. Y eso deben enseñarle los padres a los hijos porque eso es prudencia. Eso es ser prudente. Hay cosas que no, eso que estás preguntando, te lo voy a enseñar cuando seas un poquito más grande. Ahora tienes que tener cuidado con ese tema. Bueno, cosas así, donde se enseña prudencia en el hogar. Incluso la manera en que ustedes se tratan entre sí, papá y mamá, en el hogar, con sus hijos pequeños especialmente. Algunos dicen, no, pero tenés que besarla y abrazarla delante de los hijos para que ellos vean que se aman. Sí, y hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Hay que tener cuidado también con esos asuntos para que ellos vean, papá y mamá se aman, pero son prudentes. Son muy prudentes en cómo ellos se tratan delante mío. O incluso en casa, tener cuidado de andar en cuero delante de los hijos. Hay que tener mucho cuidado con esos asuntos. Hay que tener mucho cuidado para enseñarle prudencia a ellos, cómo manejarse delante de ellos, para que ellos no, realmente ellos son pudorosos delante mío. Ellos no andan así como si no hubiera nadie en la casa. Mamá y papá también, cómo se visten, cómo usan su ropa, para que ellos vean que hay prudencia en el trato los unos con los otros. Entonces esas son maneras de enseñar y cultivar la prudencia delante de los hijos. Maneras correctas de relacionarnos con el sexo opuesto, eso es enseñarle prudencia. A los varones, enseñarles que no deben
despertar el amor en ninguna mujer, ¿sí? Saben que la manera en que Dios diseñó la relación entre hombres y mujeres es de esa manera. El hombre le toca despertar el amor en la mujer. Por eso en Cantar de los Cantares, la mujer cuando supo que no era el tiempo, dice, no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Hay un momento, hay un tiempo para que el amor sea despertado. ¿Quién lo despierta? El hombre. El hombre. El pastor Paul Washer le decía a los jóvenes, ninguno de ustedes, si no está dispuesto a casarse, ninguno de ustedes despierte el amor en ninguna chica. No se hagan los galanes delante de las mujeres, porque si ustedes no están dispuestos a asumir un compromiso de matrimonio en corto plazo, listo, olvídense del noviazgo. Y está bien, y está bien. Así que no anden coqueteando, diciéndole linda, mandándole cartitas, no despierten el amor innecesariamente, teniendo miradas sugestivas, guiñando un ojo, no lo hagan. No despierte el amor antes de tiempo si usted no está dispuesto a tomar una relación en serio. Si va a jugar, no debe hacer de ninguna manera. Eso es prudencia. Y ustedes, papás, deben enseñarle eso a los hijos, ese tipo de comportamiento, cómo se trata al sexo opuesto. Y obviamente, a las mujeres enseñarles que deben tener cuidado de ser ellas, tener cuidado de ser ellas las que despiertan el deseo sexual en los varones. Tengan mucho cuidado con eso y eduquen a sus hijas, papá y mamá, para que sean cuidadosas de no despertar los deseos sexuales en la vida de los varones, ¿sí? Cultivando hábitos y maneras que destaquen más su carácter que su cuerpo, ¿sí? Está bueno que los papás que tienen hijas chiquitas aquí todavía, desde chiquitas, no digan, bueno, es niña todavía, no hace falta que todavía ropa como adulto, en el sentido de, bueno, que se cuide hasta dónde es el nivel de la pollera, que si tiene ropa de tiritas. Pero está bueno, claro, es una niña, una pequeña, pero está bueno que ya desde chica sepa qué ropa es la apropiada, qué ropa es la que muestra pudor, decoro y modestia. Y está muy bueno eso, porque además de estar cuidándola a ella en su pureza, le está enseñando qué es lo importante y que también se debe cuidar. Todas esas cuestiones son hábitos de prudencia que ayudarán a los hijos a ser librados de tan lamentables y tristes consecuencias que en algunos casos llegará recién cuando están muriendo diciendo qué desastre que hice con mi vida. Bueno, no es menor el consejo que Salomón le da a su hijo aquí. Quizá estos consejos los dio cuando él volvió al Señor, después de haber hecho tan terrible daño teniendo 1000 mujeres. Capaz que eso fue después. Y ahí está pensando Salomón en todo ese daño. Bueno, quizás sea así. Bueno, vamos a pasar al tiempo de la oración. El Señor bendiga su palabra y ya nos queda solo una parte, la parte positiva, ¿sí?, de este capítulo 5. La parte positiva, que es cuando habla de lo bueno del matrimonio, ¿sí?, la bendición y el don del matrimonio.